Fátima y Marién, tres moiras tan garridas iban a coger olivas y hallaban las cogidas en Jaén, allá Fátima y Marién, y hallaban las cogidas y tornaban desmaídas y las dolores perdidas en Jaén, allá Fátima y Marién. Es la Casa de las Siete Chimeneas en Madrid. Aquí en 1926 se abrió el Liceum Club, el primer centro cultural femenino de España, imitando los que se habían creado ya en otras capitales europeas y con María de Maeztu a la cabeza. Otra de sus fundadoras, la periodista Carmen Eva Nelken, Magda Donato, resumía por qué era necesario. Entonces las mujeres tenían prohibida la entrada en los casinos y no estaba bien visto que hicieran tertulia en los cafés. ¿Por qué es relevante? Primero porque son solamente mujeres, es decir, que es algo inédito en la España hasta ese momento, ¿no? Lo que pretenden es tratar de tener voz en la cultura de su tiempo. El mundo cultural de Madrid del momento, en la Edad de Plata, es muy limitado pero muy rico. Hay muchos referentes, muchas tertulias, muchos centros, la residencia de estudiantes donde los varones pueden ir, pero no había nada para las mujeres. Feministas como Benita Asas Manterola, María Espinosa de los Monteros o María Lejárraga impulsaron el Liceum. También periodistas como Isabel Oyarzábal, las abogadas Victoria Kent y Clara Campoamor o Zenobia Camprubí y otras mujeres de la cultura. El club levantó muchas críticas. Jacinto Benavente dijo que nunca iría a hablar a tontas y a locas. También se dijo de ellas que eran una élite de ociosas. El Liceum representa una élite, pero no en el sentido de señoritas bien, que no se hablan con las pobres. No, para nada. Es una élite para el cambio social. Si la República hubiera sobrevivido, pues probablemente muchas mujeres del Liceum hubieran estado ahí. Recibieron críticas, digamos, desde los extremos de los arcos ideológicos y políticos. Recibieron unas críticas brutales de sectores católicos, de algunos sectores católicos, pues que hablaban poco menos de recluirlas, hospitalizarlas. Supone el primer paso para irrumpir de manera colectiva en la esfera pública de las mujeres españolas. De unas mujeres que ya tienen cultura, que ya tienen estudios académicos y que deciden que no van a actuar más como apéndices de sus maridos o en los intersticios domésticos. Los pasillos del club sirvieron para crear, digamos, ese interés por participar en la vida política del país. En 1931 al de Madrid se añadió el Liceum de Barcelona. Mujeres como la poeta Ernestina de Champurcín crecieron intelectualmente en este ámbito. Era ya la generación del 27, con nombres como Elena Fortún, María Teresa León, Josefina de la Torre, Concha Méndez o María Zambrano. Todo acabó en 1939. El Liceum se cerró y sus bienes pasaron a la sección femenina. Sin ella no se entiende la generación del 27. Ella es Concha Méndez. Concepción Méndez Cuesta nació en Madrid el 27 de julio de 1898. Su familia liberal tenía mucho dinero y ella aprovechó la circunstancia para ser independiente. En su juventud fue campeona en gimnasia y natación. Viajó a Londres, Montevideo y Buenos Aires y al regresar a Madrid comenzó a frecuentar la tertulia de la Granja Helenar, donde se reunían muchos miembros de la generación del 27. Y sus ideas progresistas siempre la llevaron a defender los derechos de la mujer. Y esto la llevó a ser una de las fundadoras en 1926 del Liceum Club Femenino de Madrid. Ella siempre defendió a la mujer y como anécdota, en 1931 Gerardo Diego realizó la primera antología poética de la generación del 27, de creadores. No incluía ninguna creadora. Y esto, con toda su valentía, ella se lo reprochó a Gerardo Diego y sirvió. Y tanto que sirvió, porque la segunda antología en 1934 incluyó a dos mujeres, Ernestina de Champurcín y Josefina de la Torre. En 1932 se casó con el poeta y editor Manuel Altolaguirre. Testigos del enlace, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Vicenta Leisandre y Jorge Guillén. Enseguida nos casamos, como dije, y nos fuimos a vivir a la calle Viriato. Ahí alquilamos un departamento y pues instalamos la imprenta. Y en ese mismo año pusieron en marcha la revista Héroe. Donde empezamos a hacer la revista Héroe,
donde Luis también colaboraba y colaboraba toda la plana mayor de la generación del 27. María Teresa nació en Logroño el 31 de octubre de 1903 y fue sobrina de Ramón Menéndez Pidal y María Goiri. Estudió en la Institución Libre de Enseñanza, fue de las pocas que tuvo esta suerte y obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras. Ella cultivó todos los géneros literarios, poesía, cuento, novela, biografía, hizo guiones de radio, teatro, incluso televisión. Pero su obra más conocida, y la que es mi favorita, es esta, Memoria de la melancolía, porque con este testimonio suyo quedó muy claro el papel tan importante que jugó en la década de los 20 y de los 30. María Teresa defendió la cultura, ayudó a salvar las obras del Museo del Prado durante la guerra, organizó también misiones pedagógicas y escribió pues sobre la libertad, sobre el exilio, hasta que el Alzheimer le robó la memoria, esa memoria que ella tantísimo quiso proteger. Me borraron y yo también me fui borrando, escribió, pero no del todo, porque su palabra sigue aquí. Y yo hoy vengo a recordarla porque María Teresa León fue y sigue y seguirá siendo una de las grandes mujeres de nuestra historia, aunque el país realmente, este país, no haya sabido muy bien conservar su memoria. Una mujer escritora prolífica, ensayista, filósofa y de Málaga. Tan de Málaga que hoy la estación de tren lleva su nombre. Ella es María Zambrano. María Zambrano Alarcón nació el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga. Fue hija y nieta de maestros y precisamente por esto, por los traslados profesionales de su padre, María a los 4 años se trasladó a Madrid y de allí a Segovia. Y por esto su formación escolar transcurrió en diferentes ciudades. Y fue en Segovia donde cursó el bachillerato y donde gracias a su padre conoció a escritores como León Felipe, Antonio Machado o incluso a Federico García Lorca, escritores que posteriormente en Madrid luego se convertirían en amigos. En 1921 comenzó los estudios de filosofía como alumna libre en la Universidad Central de Madrid y en 1927 inició el doctorado que le hizo coincidir con Ortega y Gasset y desde aquel momento se convirtió en su discípula. María desde muy joven frecuentó los círculos culturales del Madrid de la época. En 1927 la invitaron a la tertulia de la revista Occidente. ¿Tanto los profesores como los compañeros la trataban de otra forma por el hecho de ser mujer o no? Bueno, a veces, pero yo no me dejaba. El primer reconocimiento oficial llegó en 1980, que fue nombrada hija adoptiva del Principado de Asturias, y un año más tarde se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias. Más tarde fue nombrada también doctora honoris causa por la Universidad de Málaga. Yo haré todo lo posible porque sea menos desmerecida. Con 80 años, en 1984, María regresó del exilio y se instaló en Madrid. Y en 1985 fue nombrada hija predilecta de Andalucía. En 1987 se constituye la Fundación María Zambrano y en el 88 fue la primera mujer que ganó el Premio Miguel de Cervantes de Literatura. No puedo dar una conferencia ni a tontas ni a locas. Estas fueron las palabras del ilustre dramaturgo Jacinto Benavente cuando lo invitaron a dar una conferencia en el Liceum Club Femenino de Madrid. ¿Pero realmente había tontas y locas en el Liceum? Ven, que te lo voy a contar. El Liceum Club Femenino fue la primera organización española cultural y laica creada por mujeres en 1926 que luchó por sus derechos civiles y por la igualdad social y jurídica. Esta organización singular y pionera en España se creó a imagen y semejanza del Liceum Club de Londres, que fue fundado en 1903 y que posteriormente también se fundó en ciudades como Berlín o Nueva York o París. La Casa de las Siete Chimeneas de Madrid en la Plaza del Rey fue la sede de este refugio donde mujeres fuertes y excepcionales fomentaron la cultura y compartieron la idea de tener una habitación propia a lo Virginia Woolf. Y una anécdota, al año siguiente de crearse el Liceum Club Femenino, había inscritas 500 mujeres, todas ellas unidas en la búsqueda de la modernidad. Entre ellas, Carmen Baroja, que fue una de las impulsoras tras un viaje a Londres, María de Maeztu, Isabel Oyarzábal, Victoria Kendi, Zenobia Camprubí ocuparon cargos relevantes en la dirección. Clara Campoamor, Carmen de Burgos, María Teresa León, María de la Ole Hárraga, Ernestina de Champurcín, Concha Méndez, Maruja Mayo, Elena Fortún, Hildegard Rodríguez o Victorina Durán, entre muchísimas más. Y como el progreso de un país nunca le faltan ni detractores ni destructores, decían que allí atentaban contra la familia tradicional, que se fumaba mucho y proyectaban en ellas la culpa. Tanto es así que la apodaron como el Club de las Maridas. ¿Por qué? Pues porque allí estaba María Teresa León, mujer de Rafael Alberti, Zenobia Camprubí, mujer de Juan Ramón Jiménez, o María Lejárraga, mujer
de Martínez Sierra. El golpe militar que sufrió el gobierno democrático de la Segunda República en el año 1936 destrozó la actividad del Liceum, y esto supuso el exilio para muchas y la muerte para otras. En 1939 el edificio del Liceum fue confiscado por la Falange y la sección femenina lo convirtió en el Club Medina, dirigido por Pilar Primo de Rivera. Y hoy estoy yo aquí para decirte que no olvides ni a las tontas ni a las locas, porque gracias a ella sacaron adelante el voto femenino gracias al compromiso político de Clara Campoamor, entre otras muchas cosas más. Y no olvides que estas mujeres que fueron borradas del imaginario colectivo ya sabían que el único pasaporte al futuro es la educación. Tenemos muchísimo que agradecerle a estas mujeres que, como diría María Teresa León, adelantaron el reloj de España. La música, la escritura, la interpretación, el teatro, todos estos ámbitos lo abarcó una mujer con un talento natural y con un gran ingenio que formó parte de la generación del 27. Fue la voz en castellano de Marlene Dietrich. La prologó Pedro Salinas, se consagró como soprano, poeta, novelista, actriz, vinculada a la corriente vanguardista hispánica de la primera mitad del siglo XX. Ella, Josefina de la Torre. Josefina de la Torre Millares nació en septiembre de 1907 en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una familia de gran sensibilidad hacia el arte. Ella comenzó a escribir poesía a los 9 años y a los 15 comenzó a publicar en revistas. Gerardo Diego, en su antología de la poesía española, publicó solo a 2 mujeres, Ernestina de Champurcín y a ella, Josefina de la Torre, una mujer con una biografía brillante y dilatada, una mujer que no tuvo hijos y reflejó ese anhelo en su poesía, cálida, cariñosa, a la que España le debe más dedicación, tanto a su figura como a su obra. Ernestina Michels de Champurcín y Morán de Loredo nació en Vitoria el 10 de julio de 1905 en una familia católica, culta y aristocrática, y creció en la ciudad de Madrid desde los 10 años, donde estudió inglés y francés. Ernestina escribió más de una decena de poemarios a lo largo de su vida y los primeros versos sueltos datan de 1923. Y en el año 1926 publicó su primera obra, En silencio, y se la mandó a Juan Ramón Jiménez. Sin embargo, no recibió ninguna contestación, pero cuando algo se desea con fuerza, al final la vida pues te lo acaba cumpliendo, ¿no? Y el destino quiso que se cruzaran en la granja de San Ildefonso. Desde ese día era muy habitual que Ernestina estuviera en casa del matrimonio hablando de poesía, y ella siempre consideró a Juan Ramón como mentor, porque además, gracias al poeta de Moguer, Ernestina se integró en el grupo de la generación del 27, y a partir de 1927 ella comenzó a publicar críticas literarias en periódicos como El Heraldo, y todo esto la convierte a ella en una persona muy conocida y muy relevante. Tanto es así que en 1934, y por mediación y petición de Concha Méndez, Gerardo Diego la incluye en su famosa antología. Estoy en Cartagena y precisamente aquí, en Cartagena, nació la primera mujer que ocupó un sillón de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Ella ocupó el sillón K. El poeta Juan Ramón Jiménez le dijo: ¿qué ha hecho usted para que yo mire a Cartagena sonriendo? ¿Que quién es ella? Carmen Conde. Carmen Conde Avellán nació el 15 de agosto de 1907. Aquí publicó sus primeras poesías en revistas y el diario poético de Juan Ramón Jiménez. En 1931 conoció al poeta Miguel Hernández y ese año se casa con el poeta Antonio Oliver Belmas. Y en 1931 fundó junto a su marido la Universidad Popular de Cartagena, pero este proyecto se acabó y fracasó una vez que estalló en España la Guerra Civil en 1936. Cuando la guerra termina, Carmen se instala en Madrid y es en 1978 cuando la Real Academia de la Lengua Española la nombra académica. Ella ocupó el sillón K desde el 28 de enero de 1979. Poesía ante el tiempo y la inmortalidad fue su discurso de entrada. La poetisa, novelista y ensayista Carmen Conde Avellán. Es la primera vez que una mujer ocupa un sillón en la academia. Carmen Conde, una de las voces más significativas de la literatura del siglo XX. Una mujer que le abrió la puerta a muchas escritoras españolas, y debemos recordar siempre que no solo fue una letra en la RAE, sino que fue una puerta abierta para todas las mujeres. Ortega y Gasset dijo de ella que era un hada. Difundió en el mundo hispano la obra del Nobel Tagore. Fue su primera traductora. Y no fue la sombra de otro premio Nobel, no. Ella fue una ráfaga de luz que lo amó
y sobrellevó. Una mujer fascinante, muy preparada, muy culta y además con un libre pensamiento muy inusual para la época. Ella es Zenobia Camprubí. Zenobia Camprubí Aymar nació en Malgrat de Mar, un municipio de Barcelona, el 31 de agosto de 1887. De familia acomodada, recibió una exquisita educación bilingüe en inglés y castellano, a caballo entre Estados Unidos y España. Fue una chica muy cultivada, estudió francés, alemán, literatura inglesa y se aficionó desde muy pronto a la escritura. Publicó artículos en revistas de Nueva York, se dedicó a los negocios de antigüedades, mantuvo buenas relaciones con las editoriales, lideró muchas iniciativas benéficas sin fines lucrativos y hasta montó una escuela en la Rábida para enseñar a los hijos de los trabajadores. Zenobia se instaló en Madrid en 1910 y su presencia tanto en el Liceo Club Femenino como en la residencia de señoritas era constante. Pero llegó el amor, porque así es el amor, y en el verano de 1913, concretamente en julio, Zenobia y Juan Ramón Jiménez se conocieron en unos cursos de verano para extranjeros en la residencia de estudiantes. Y aquí comienza el tándem Zenobia-Juan Ramón. Así que ahora yo voy a destacar una faceta muy importante de ella, quizás la más importante, la de traductora. Porque mucho antes de conocer a Juan Ramón en 1913, ella ya había comenzado pues su aportación más importante a la literatura de este país, la traducción al español de Tagore. Zenobia pasaba a máquina los textos de su marido, aguantó sus manías e incluso le afilaba los lápices. Exportó cerámica española y portuguesa a Estados Unidos, perteneció a la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, fue secretaria del Comité de Becas para Mujeres Españolas en Estados Unidos, alquiló pisos amueblados en Madrid para que Juan Ramón no se agobiara con el dinero, dio clases en el Senado de Washington, en la Universidad de Maryland, Río Piedras de Puerto Rico. Ella no paró ni de viajar, ni de escribir, ni de amoldarse al exilio por diversas ciudades del mundo. ¿Qué hubiese sido de Zenobia sin Juan Ramón Jiménez? ¿Qué hubiera sido de Juan Ramón Jiménez sin Zenobia? Ella, que fue el equilibrio inteligente del día a día de Juan Ramón. Natural, responsable, consecuente, la reina de la determinación y el pilar del poeta andaluz de Moguer. Sabíamos que había un gran interés por conocer el listado de socias del Liceo Club Femenino de Madrid. Hoy damos un paso importante y publicamos en la web liceonclub.es el listado más completo hasta la fecha, con más de 500 biografías de socias. En muchos casos acompañadas de fotografías y conectadas con sus respectivas fichas en pares. Un trabajo coral emprendido hace algo más de un año y que por fin ya podéis consultar. Y esto no termina aquí. La investigación sigue abierta, así que si conocéis a alguna socia que aún no aparece, no dudéis en contactar con nosotras. Esto que tenéis detrás es el edificio de las 7 Chimeneas, un edificio del siglo XVI. Hoy es la sede central del Ministerio de Cultura. Pero aquí hay una placa que recuerda que fue uno de los lugares de encuentro de uno de los movimientos del asociacionismo y movimientos feministas y culturales más importantes de nuestro país. Y esa historia está a punto de cumplir 100 años. En 2026 celebramos el centenario del Liceo Club Femenino, una de las asociaciones más importantes, pioneras en la lucha cultural, social y política de las mujeres de los años 20 y 30. Por aquí pasaron voces tan importantes como las de María Lejárraga, Victoria Kent, Clara Campoamor y hasta 500 mujeres que fueron pioneras de su época. Pero la guerra truncó ese movimiento y la dictadura la silenció durante muchos años. 100 años después estamos en un momento precioso. Nos encontramos aquí para celebrar y recuperar la historia del Liceum Club. Llevamos mucho tiempo investigando con un objetivo: recuperar la historia del Liceum y la de sus socias. No todas ellas conocidas, pero todas ellas imprescindibles. Para esta importante celebración contamos como comisaria con Tania Batlló. Y también van a estar involucradas en esta celebración no solo los equipos del Ministerio, archivos estatales, la Filmoteca o también nuestro CDN, sino también instituciones importantes vinculadas al Liceum Club, como son el Instituto Internacional o la Fundación Ortega Marañón. Para el centenario estamos elaborando un amplio programa de actividades para todas las edades, donde invitaremos a diversas voces expertas de diferentes disciplinas. Un programa a la altura de lo que significó el Liceo. Muchas gracias, Tania Batlló, por todo este trabajo, porque celebrar la historia del Liceum Club es celebrar lo mejor de la historia de nuestro país.